Algunos días yo suelo llegar, no muchas noches, pero a veces suelo llegar por este pasillo y mirar aquí a lo largo del pasillo jovencitos, muy jovencitos, consumiendo droga y expendiendo droga. Y algún día yo me puse a observarlos, paré y me puse a observarlos, y se fueron todos en pandilla a tratarme mal, que qué mira viejo no sé qué, con palabras soeces, y la más agresiva era una niña como de 13 o 14 años. Pero de una manera yo dije, wow, esta niña en algún momento saca una piedra y me rompe un vidrio, chao, y me vine. Y yo decía, bueno, ¿dónde están? ¿Cuál es la situación que vamos a vivir en los próximos años? Con las generaciones que se están levantando tan libertinas, tan sin corrección, tan sin guianza, tan sin brújula. Es que hay una juventud sin brújula en este tiempo. Y pensamos en lo que es la salvación generacional. ¿Cuántos vienen aquí descendientes de padres cristianos? ¿Hay algunas personas aquí descendientes de padres cristianos? Wow, qué chévere, algunos. ¿Cuántos conocieron al Señor en el camino de la vida? ¿Cuántos han conocido? Muy bien, ok. Quiere decir que la mayoría no hemos venido de un ambiente cristiano, sino de conversiones. Entonces, preocupa mucho algunas estadísticas de lo que se está dando en torno a lo que es familia. Algunas de ellas tenemos aquí, que del total de los embarazos no deseados, el 48% de esos embarazos termina en aborto. Las enfermedades de transmisión sexual ahora tienen mayor incidencia entre los jóvenes de 15 a 24 años. Enfermedades de transmisión sexual, que antes eran en los adultos después de 30 años, ahora está en los jóvenes entre 15 y 24 años. Otra cosa tengo una tosecita alérgica, no es viral para que no me rechacen. Otra de las cosas que tenemos nosotros es que el asunto del divorcio en Colombia crece aceleradamente. ¿Sabe cuál es el tiempo máximo en que algunos matrimonios duran? Y es casi por regla general, 1 año y medio. O sea, ¿cuántos llevan aquí más de 2 años? Bueno, amén. ¿Más de 10? Uy, longevidad, más de 20. Les quiero decir, el 22 de diciembre que el pastor Guillermo Arturo anunció para ese evento especial, estoy cumpliendo 40 años de matrimonio. Pero los divorcios, la tasa de divorcios y separaciones en Colombia está en aumento, pero es una cosa impresionante. Entre el 40 y 45% de las parejas se separan en los primeros 2 años. Se divorcian en los primeros 2 años. Entonces, estos datos nos hablan de que hay una gran fragilidad en las uniones conyugales en nuestro país. Y si esa fragilidad se da, ¿qué de las generaciones? ¿Qué si esa pareja en los 2 años que tuvieron 1 o 2 hijos y de pronto, bueno, chao, y los muchachos? Entonces, mirando todas estas cifras, tenemos que dar gracias al Señor realmente por la llegada que tuvimos nosotros a la iglesia. Mi hermano mayor estaba al borde de la separación hace 45 años, cuando él se convirtió, 46 años, y aún él mantiene a su esposa, porque llegó el evangelio y cesó su comportamiento adúltero, su comportamiento de borracho, de todo lo que era mi hermano. Hoy en día, él y sus hijas son cristianos. Mi cuñado y mi hermana mayor estaban muy al borde también de la separación cuando llegó el evangelio. Llevaban unos 5 o 6 años de casados, yo creo, pero ellos también estaban muy mal.
llegó el evangelio, los unió. Y bueno, hace 3 años celebraron los 50 años de matrimonio y mi hermanita acaba de morir hace unos días. Pero esto es lo que hace el evangelio: cambiar y hacer que sus generaciones sean cristianas y sean santas para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tal vez usted diga, bueno, eso no me habla a mí porque yo no soy papá, no tengo hijos chiquitos. Piense entonces en generaciones espirituales, en hijos espirituales. ¿Qué pasaría si hoy muriéramos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Mis hermanos, cada generación es producto de lo que los padres han hecho. Hoy tenemos que en cualquier momento personas, unos 5, 7, 15, 20, 50 personas se pasan en el canal de Transmilenio, en la vía de Transmilenio, y hacen y lo paran y causan caos. Un asunto de una anarquía, hermanos, impresionante tenemos en este tiempo. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestras generaciones sigan al Señor? Que si yo soy papá, mis hijos sigan al Señor, mis nietos sigan al Señor, y todos estos sigamos al Señor. Mis hijos son tercera generación de cristianos, porque mi suegro se convirtió al Señor, mi esposa siendo niña se convirtió al Señor, luego pues se casó con un excelente esposo y tuvimos 3 hijos, y ahora ellos siguen al Señor y están enseñando a mis nietos para que sigan al Señor. Entonces, generación tras generación. Entonces, escuchen lo que dice el Salmo 78. Estábamos en un seminario en estos días con un pastor psicólogo, y él dice: por favor, traigan la Biblia en físico. Yo les animo para que volvamos a la Biblia en físico. Amén. Mira, felicitaciones por allí. Bueno, hay algunas personas, bueno, por allá levantaron unas otras. Bueno, qué chévere, bonito, mire, aquí están. Qué bueno. Salmo 78, 1 al 7 dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Quién está diciendo? El Señor, ¿cierto? A través de el escritor del Salmo. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. ¿Las han qué? Ojalá subrayen eso los que trajeron la Biblia física. Hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¡Wow! No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, es decir, que la hicieran saber. Notificar es hacer saber, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Mire cómo habla de una escalera, ¿cierto? Nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y las generaciones venideras. Esto es entonces transmisión de fe. ¿Y para qué esa transmisión de fe? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El clamor del salmista, mis hermanos, está encaminado a mirar un Israel diferente. Está encaminado a ver el pueblo de Dios diferente, a que no se pierdan las generaciones. ¿Por qué? Porque él vio en la historia de Israel que ya en los Jueces decía que se levantó una generación que no conocía al Señor, y lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque hubo negligencia de los padres en transmitir las generaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver y a extractar de este texto, el primer punto es que debemos levantar generaciones que oigan y entiendan, que oigan y entiendan.
Y es cuando dice el versículo 2: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. El salmista dice: yo oí y entendí la palabra, la ley, lo que las generaciones nos han contado de Dios. Yo lo oí y lo entendí. Y en esto hay varias cosas que podemos hablar. Se puede oír y no entender. Y muchas personas tal vez hayan oído mucha palabra y todavía no entienden. ¿Por qué? Porque no ha habido cambios. Y si no ha habido cambios es porque no se ha entendido al 100% lo que dice la palabra. Por ejemplo, uno de los temas que menos se quiere entender, o que no se entienden muchas cosas, es el tema económico de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas. Y eso hay cantidad de prédicas en contra de ello. Los mismos cristianos predicando contra la Biblia. O el comportamiento por ejemplo, la situación del perdón. Muchas personas saben que tienen que perdonar, tal vez lo han entendido, pero otros ni se dan por entendidos. Entonces son muchos los cuestionamientos que se hacen por personas que, conociendo la Biblia y conociendo la forma de comportarse bíblicamente, no se les ve cambio en sus vidas. ¿Eso qué quiere decir? Han oído, pero no han entendido. Han oído y no han entendido. ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Qué es lo que hace que no haya entendimiento? Vivir una vida religiosa. Eso priva del entendimiento. Recordemos la parábola del sembrador, ¿cierto? Allá en Mateo 13. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en la tierra, la orilla del camino, y las aves la comieron. Otra cayó entre pedregales y no pudo por la dureza del terreno. Otra cayó entre espinos, pero el afán de las riquezas entonces ahogaron la palabra. Pero otra cayó en buena tierra. Y entonces él empieza a explicar cuál es cada cosa. Y dice que los que caen a la orilla del camino son los que oyen y no entienden. Los que oyen y no entienden. Yo espero, mis hermanos queridos, con todo el corazón, que en esta mañana ustedes entiendan la prédica que les estoy haciendo. Oír y entender. La Biblia dice del pueblo judío, en 2 Corintios 6, 14 y 16, lo que dice esto: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué habla? ¿Tenían religión? Claro que tenían religión. ¿Tenían ley? Claro que tenían ley. Pero que dice que cuando leían la ley tenían un velo que no les permitía entender lo que era el plan redentor. Y entonces continúa el apóstol Pablo diciendo: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, cuando se lee la ley, el velo está puesto en el corazón de ellos. La religiosidad, mis hermanos, es algo supremamente dañino. ¿Y a qué me refiero con religiosidad? La práctica de una religión. Y algunos están practicando meramente la religión evangélica, viniendo a cantar, viniendo a adorar, viniendo a alabar, trayendo la Biblia, leyendo la Biblia, pero el cambio interno y el amor a Dios y la evangelización no se da todavía. ¿Qué quiere decir? Oímos, pero no entendemos. Solo una verdadera conversión hace que el entendimiento espiritual esté activo en nosotros. Por eso, cuando hay palabra, y aunque sea palabra dura, redarguye el corazón y trae reflexión para cambio. Amén. Muy bien, se puede oír y entender y no hacer. Una cosa es que se oye y no se entiende. Hay otra cosa, y es que se puede oír, entender, pero no hacer. Y entonces Proverbios 29, 19 dice lo siguiente: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Qué querría decir el proverbista? ¿Cuál era la costumbre? Entonces es que el siervo con palabras no entendía, había que hacerlo con castigo. Con palabras no entendía, había que hacerlo con castigo. Porque él oía y entendía,
Perdón, él oía y entendía, pero no hacía. Sí, hay personas que tienen un entendimiento increíble de la palabra. Pueden recibir palabra y la entienden, pero no hay una voluntad de cambio, no hay una voluntad de corrección de esas cosas en su vida. Se mantiene con el mismo vicio, con la misma tara, con la misma costumbre toda la vida. Entonces, recordemos, hermanos, que toda estructura es puesta a prueba. La estructura espiritual que tengamos, al igual que la estructura familiar, en algún momento es puesta a prueba. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 7:24? Dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tu fe es puesta a prueba, no puede caer porque está fundada sobre la roca. ¿Y qué hace que se funde sobre la roca? El oír, entender y hacer. Oír, entender y hacer. Entonces, no es tan importante, mis hermanos, la estructura religiosa, sino el fundamento. Eso es lo más importante. La estructura aquí, de la que cayó también, dice que una casa cayó y fue grande su ruina porque no tenía buen fundamento. Entonces, la falta de buen fundamento lo que trae es ruina, y en este caso, ruina espiritual. ¿Qué entonces tenemos con esto? Que lo que se oye es para hacerlo. Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Fíjense que en ese entonces había ya este vicio de oír, pero no hacer. Santiago se escribe por allá en el año 55 después de Cristo. Pero ya estaba esta situación de los que oían y no hacían. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Miras en un espejo, uy, ¿y quién era yo? ¿Qué tenía? Recuerdo es que tenía por aquí un mugre, pero me lo limpié. Pero después se olvida cómo era. Les dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la ley de la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Al cristiano no lo hace cuánto conocimiento tenga, sino cuánto de lo que sabe practica. Eso es lo que nos hace a nosotros cristianos. Entonces, mis hermanos, cuando hay una generación practicante que escucha y hace, sus generaciones también van a escuchar y hacer. Sí. Entonces, el segundo punto que tenemos es generación que busca qué contar a sus hijos. ¿Cómo ha sido su experiencia cristiana? ¿Ha recibido milagros? La Biblia dice: nuestros padres nos han contado. ¿Cómo ha llegado la fe hasta nosotros? Pues hay el testimonio verbal de las primeras generaciones, luego el testimonio escrito de la palabra. Entonces, ¿cómo ha llegado la palabra hasta nuestros días? Las generaciones de Noé, ¿qué contaron? Perdón, las generaciones de Adán, ¿qué contaron hasta Noé? La obra de la creación. Allá ve un testimonio, y ustedes saben que Adán vivió 950 años. Y en todos esos años, ¿cuántas generaciones alcanzaron a escuchar el testimonio personal de Adán de todo lo que el Señor había hecho y que él era creación divina, que era un milagro de Dios? ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Las generaciones de Noé hasta Moisés o hasta Jacob contaron las obras del diluvio. Noé vivió 900 años. Claro, en el año 600, ya después del diluvio, vivió 300 años más.
Y sus hijos Noé alcanzó a conocer a Jacob en persona, haciendo las cuentas de años. Entonces ellos traspasaron la obra del diluvio, como Dios castigó una generación perversa y levantó otra generación muy pura, que también se corrompió. ¿Qué contaron entonces los de Moisés hasta Jesús? Contaron la obra del Éxodo. Ellos tenían el testimonio del Mar Rojo, el pan en el desierto, el agua de la roca, los milagros y milagros. Ellos lo contaban a sus generaciones. ¿Y qué contamos de Cristo hacia acá? La obra de Cristo en el Calvario. Y hasta que nos muramos seguimos contando la obra de Cristo en el Calvario. Entonces nuestros padres nos han contado obras, y así ha llegado la fe hasta nuestros días. ¿Cómo pueden unos hijos tener una fe firme en el Señor y seguirlo si nosotros no abrimos la boca en contar las maravillas de Dios? Y si les damos mal ejemplo, nuestras generaciones se van a perder. Nuestras generaciones se van a perder. Si nosotros nada más en haciendo una cuentica ahí de generaciones que se levantan y de ganar personas, la iglesia crecería, pero es decir, exponencialmente, si ganáramos personas y nuestros hijos no se perdieran. Nuestros hijos no se perdieran. Yo lo sé, desde que me convertí en el año de 1976 hasta hoy, no sé cuántas personas y cuántas generaciones se perdieron. De hecho, muchos de mis compañeros de ministerio y de juventud en ese año se fueron al mundo, no están con nosotros. Qué difícil es. Entonces, nuestros padres nos han contado, tenemos que ser una generación buscadora de milagros. Quiero decirles, mis hermanos, Dios sí está interesado en obrar milagros en sus hijos, en su familia. Dios está interesado en hacer que nosotros recibamos esa obra sobrenatural de Él, para poder contar a nuestras generaciones que por fe adquirimos, que por fe hicimos. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos para contar? Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y aquí es un reto de fe, hermanos, a buscar los milagros de Dios. Pero primero tenemos que buscar más al Dios de los milagros. Cuando buscamos al Dios de los milagros de Dios se van a dar en nosotros. Hay milagros de sanidad. Hermanos, ustedes tienen toda la autoridad para echar fuera enfermedades. Ustedes tienen toda la autoridad para hacer milagros creativos, como hizo el Señor en su vida pública, de convertir el agua en vino. Eso es un milagro creativo. De que los enfermos se sanen. Hermanos, todo esto, ¿cómo contar la bendición económica? Por ejemplo, nuestros hijos tienen que saber cómo Dios nos ha bendecido económicamente, y que no es por nuestra sapiencia, no es por nuestra experiencia, no, es porque el Señor ha multiplicado nuestros saberes. Aleluya. Cuando nosotros tenemos cosas y encontramos milagros, ¿cuándo suceden los milagros? Con gente de fe, con gente que se atreve a hacer las cosas, la gente que asume grandes retos en fe, de esos echados para adelante. Eso es lo que trae milagros para la gloria de Dios. Pero aquellos que dicen: no se puede, no hay, ¿y cómo vamos a hacer? No, hermanos, tenemos a un Dios grande, y no es un Dios, al único Dios grande, al único Dios todopoderoso, que puede hacer que nosotros recibamos cada día milagros, milagros, milagros y milagros. Amén. Que sus hijos o sus generaciones puedan decir: mis padres nos contaron muchos milagros de Dios, porque ellos supieron buscar al Dios de los milagros. Amén. Muy bien.
Pero aquí hay otra cosa, y es que nosotros como padres debemos ser generación que anhela generaciones santas. Ellos dicen, mire, las obras de Dios se las contamos, las obras de Dios las publicamos, las maravillas del Creador, y no solamente nosotros podemos contar las maravillas que suceden en nosotros, sino las maravillas que están contenidas en la palabra. Esos son milagros tremendos y se los podemos enseñar. Pero entonces, ¿para qué contamos todo esto? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aleluya. ¿Para qué contamos las obras de Dios? ¿Para qué contamos las maravillas de Dios? Para que hayan generaciones que temen a Dios y generaciones que guarden sus mandamientos. Amén. Generaciones que guarden sus mandamientos, que hagan la tarea. Hay una tarea que hacer muy grande, y para contar las cosas de Dios a nuestros hijos hay que sacar tiempo. Se necesita pasar tiempo con ellos en lo espiritual. La recomendación de Dios a Israel fue, que está contenido en Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Algunos dirán: ay, todo el tiempo Biblia, Biblia, Biblia. Pero el mandato del Señor a los padres es que aún la casa que contiene cuadros debe estar cuadros que hablen de los portentos de Dios. En los portales de las casas, en todo, mis hermanos, cosas que hablen de Dios. Y es que hasta para evangelizar, hace poco estuve en un supermercado, un Fruver, frutas y verduras, y yo encontraba allí una cantidad de letreros cristianos. Y yo le pregunté al muchacho que estaba en la caja, muchacho humilde, dije: ¿ustedes son cristianos? ¿Qué es lo que escriben ahí? Dijo: versos de la Biblia. Yo haciéndome el que no sabía. Versos de la Biblia. ¿Y ustedes practican la Biblia? Sí, claro, nosotros somos cristianos y vamos a una iglesia cristiana, pero nuestra responsabilidad es que, como estoy aquí ocupado, entonces que esos versículos que escribo en las paredes le hablen a la gente. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! ¡Qué bendición! Allá en el almacén. Entonces yo me identifiqué. Le dije: yo soy pastor. ¡Ay, pastor, qué chévere! Dije: es que yo tengo tanta fe, y quiero que mis hijos crezcan en la fe, que tengo un hijo y él está por allá en un colegio que se llama Semilla de Vida. Es nuestro colegio, el colegio de la iglesia. ¡Qué bendición! Pero este muchacho estaba ahí. Dice: yo aquí me la paso en la caja y no tengo mucho que evangelizar, pero algunos ven los versículos y me preguntan. Qué cosa tan bonita, ¿no? Está escrita la palabra en su casa, en sus puertas. Les hablas a ellos cuando te acuestan, cuando se levantan. No, tantas religiosidades que nos matan. No, pues esto va acompañado de un excelente ejemplo, va acompañado de amor, va acompañado de tantas bonitas cosas. ¿Qué hay que enseñarlo? Que hay un único Dios a seguir, según este pasaje. ¿Qué se enseña? Que solo hay un Dios, un único Dios verdadero. Segundo, que hay que amarlo con todo el corazón.
Tercero, que hay que atesorar la palabra en el corazón. Cuarto, que hay que hablar la palabra en todo tiempo. Eso es lo que nos dice este pasaje bíblico. Y nuestras generaciones lo sabrán. Entonces necesitamos formar cadenas generacionales de fe, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. La Biblia nos dice, hermanos queridos, la generación de los rectos será bendita. Diga, mis hijos serán benditos, mis nietos serán benditos, mis bisnietos serán benditos. Aleluya. La generación de los rectos será bendita. Qué bonito, mis hermanos, es mantenerse en la palabra y mantenernos cumpliendo los mandamientos para heredar esas bendiciones generacionales. Para heredar esas bendiciones generacionales. Por allí yo les hablé, creo, en alguna ocasión sobre un estudio de familias que se hicieron en la ciudad de Nueva York hace muchos años, y cogieron a dos hombres, uno ateo, casado con mujer atea, y otro, un cristiano, y estudiaron sus generaciones. Y miren los resultados. El ateo se llamaba Max Jukes. Era ateo, casada con atea. El estudio dice que este ateo tuvo 903 descendientes en 100 o 200 años, no sé en cuántos años. De esos 903 descendientes, 100 estuvieron en prisión, pagando cadenas de 10 o más años. De esos 903, 100 fueron prostitutas. De esos 903, 145 fueron alcohólicos. De esos 903, 285 fueron indigentes. 300 fueron delincuentes. Y eso le costó mantener, eso le costó para el sostenimiento de esta familia y del sostenimiento en prisión y de tantos líos, le costó al estado de Nueva York más de $2 millones. Eso hace mucho tiempo. Y entonces se fueron a estudiar la familia de un gran hombre de Dios llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un pastor y conferencista, maestro bautista. Y dice que él fue cristiano, casado con mujer cristiana, y en su descendencia hubo 1,394 descendientes. De ellos 30 fueron jueces, 13 fueron presidentes de universidades, 3 fueron congresistas, 65 fueron abogados prominentes, 32 fueron escritores y autores de renombre, 90 médicos, un vicepresidente de la República. Y de esto, mis hermanos, el costo, lo que le costó al Estado, $0, porque ellos, en lugar de gastar del Estado, dieron al Estado con sus impuestos y todo lo que pagaron. Vale la pena tener generaciones cristianas. Vale la pena seguir al Señor, como decía mi amigo Marco Fidel Ramírez. Tenemos que orar mucho por nuestras generaciones. Padres que tienen aún a sus hijos inconversos o se han desviado del camino, no pierdan la esperanza nunca de que ellos volverán y serán una bendición en sus vidas. Entonces, mis hermanos, la fe no solo se multiplica tanto por la evangelización, sino por establecer generaciones de fe. Establecer generaciones de fe. Si en estos próximos 20 años todos nuestros hijos y los hijos de ellos fueran cristianos
y supieran la responsabilidad de compartir la palabra, vamos a tener una nación diferente. Vamos a tener una nación diferente. ¿Qué pasa para poder tener generaciones reales, realmente generaciones de fe? Primero, no repetir los errores de Israel. ¿Cuáles fueron los errores de Israel? Ahí en Jueces 2, 10 al 12 dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación de Josué, ¿sí? La generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué triste! Josué no dejó sucesor. Y parece ser que en su tiempo, aunque él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, ¡qué chévere! ¡Qué bonito! Pero a la nación no se esparció este mandato de traspasar a sus generaciones la fe. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Por qué? Las iglesias que fueron fundadas sobre bases bíblicas en Europa, las que fueron cuna de la reforma, las que fueron tremendamente evangelizadas, las que prosperaron tanto, hoy día no hay la sombra de cristianismo de ese entonces, porque generacionalmente no fue traspasado el testimonio. Entonces se volvieron cristianos meramente de nombre. Como iglesia se han repetido, hermanos, los mismos errores. Generaciones que conocieron a Dios no transmitieron una fe firme. Países que constitucionalmente se establecieron bajo los mandatos de la palabra, ya no hay ni sombra de fe en ellos. Antes, por el contrario, se han convertido en su gran mayoría ateos. Ateos. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que crearles un ambiente propicio de obediencia. Que sus hijos sepan obedecer a Dios. Pero para que sepan obedecer a Dios, deben saber que sus padres están obedeciendo a Dios. Deben ver que sus padres obedecen a Dios, que se aman, que cuando tienen el bonche, pues si fue delante de ellos se piden perdón. Pero si fue en privado, pues lo arreglan en privado. Que si dicen: bueno, cometí un error contigo, yo pido perdón. Perdóname, hijo, yo cometí un error contigo. Te castigué injustamente, por ejemplo. Y eso va a darles a ellos algo increíble. También deben saber que el castigo que en algún momento se les da a ellos, o la corrección, mejor, para no llamarlo castigo, que la corrección física que se les da es algo que es por amor, porque no se quiere dejar ninguna generación a la deriva. Yo les conté en una ocasión que vivía con un hermano en Estados Unidos y él tenía 2 niños pequeñitos. Ellos ya son grandotes, eso hace más de 40 años. Y entonces un día el menor cometió un error por allá que merecía el castigo, o el mejor, la corrección física. Y cogió la correa, mi amigo, y le dio 2 que le dolieron. 2 de esos que hacen brincar. Y el niño lloró y lloró y lloró. Y entonces le dijo la mamita: ¿dónde le pegó el papá? Dijo: aquí, mamá. Tenía
Ahí tenía retratada la correa. Pero ya no estaba llorando. Entonces le dice: mamá, debería mi papá ponerle un letrero en alto relieve a la correa que diga I love you, para que cuando me pegue así quede registrado en mi cola que dice yo te amo. Inteligente, él sabía por qué era la disciplina. Pero mis hermanos, les estamos creando el lugar propicio, o el ambiente mejor propicio, para que obedezcan al Señor con nuestro ejemplo, con nuestros devocionales de calidad, no de regaño, no de las malas, sino para que ellos estén teniendo esos devocionales por convicción. Escuchen padres, pero también escuchen abuelos, porque la responsabilidad no es solamente de los papás, es la responsabilidad primaria levantarlos, pero enseñanza es responsabilidad también de los abuelos, porque dice: y enseñarás estos mandamientos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Levanten la mano a los abuelos conmigo. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escuchen, es la enseñanza de la palabra, no es la formación del carácter. Eso déjenselo a los papás. Eso déjenselo a los papás. Nosotros no vamos a intervenir en eso. Ellos que formen. Nosotros consentimos, alcahueteamos y enseñamos la palabra de Dios. Muy bien, entonces creemos ese ambiente. El ambiente al que llegaron los hijos de Israel era un ambiente de idolatría. Era un ambiente donde pronto sus generaciones se volvieron también idólatras. Qué dolor, qué angustia. Entonces, tenemos que arrojar una cantidad de enemigos que hay a nuestro alrededor para que ellos también puedan tener ese ambiente de obediencia. Alguien dijo: las pequeñas desobediencias en una generación se convierten en mayores violaciones en la siguiente generación. Las pequeñas desobediencias en una generación se convierten en mayores violaciones en la siguiente. Entonces se repite el pecado en una dimensión más avanzada. Por eso debemos entonces enseñar ambientes de obediencia. ¿Cuál fue el otro error de Israel? No enseñarles a conocer al Señor. No basta, mis hermanos, con traerlos a culto. No crean, hermanos, que la responsabilidad de formar está en los maestros de iglesia infantil, ni en el pastor de adolescentes y de jóvenes. No, ni en el colegio cristiano, tampoco. Hay una responsabilidad muy grande con nuestros hijos, y es que nosotros podamos llevarlos a tener su propia experiencia con el Señor. Mis hijos nacieron en hogar cristiano toda la vida, pero llegó un momento en que ellos tenían que tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y eso es un proceso que lo hizo mi esposa con cada uno de ellos, de en algún momento que repitieran la oración del penitente, es decir, que hicieran la oración de aceptar y seguir a Cristo. Y eso es lo que hicimos también. Es decir, ellos necesitan su propia experiencia con el Señor para poder edificar sus vidas. Amén. Oremos que el Señor se revele a ellos. Oremos que lo que nosotros enseñemos pueda ser de tanta bendición, que ellos digan: esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Aleluya. Los hijos de Elí, hermanos, se perdieron en el templo. Ustedes leen esa triste historia de los hijos del sacerdote Elí, y se volvieron adúlteros allí en el templo, se volvieron codiciosos, se volvieron perversos ahí en el templo del sacerdote Elí, y se perdieron allí. También los hijos de Samuel. Entonces, el seguir al Señor no es un asunto de herencia, es un asunto personal.
donde tenemos que llevar a nuestros hijos a que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Luego, entonces, enseñarles a guerrear contra el enemigo. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que les enseñasen a los que antes no la habían conocido. Mis hermanos, la enseñanza del Evangelio tiene muchas cosas, y uno de los temas en la oración es la confrontación espiritual. Aprenderles a guerrear contra el enemigo, enseñarles, a guerrear contra el enemigo. Que el enemigo, hay que decirles, el enemigo está derrotado y tú tienes autoridad. Y de un principio, hermanos, ellos tienen la autoridad para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. No importa si tienen 8 o 9 añitos. Yo he conocido niños que son unos tremendos evangelistas, y he conocido niños que tienen una autoridad impresionante para orar por los enfermos. Yo les conté la historia de un niño en Medellín que cuando oraba, una vez la mamá estaba que se moría de dolor de cabeza, y él se fue a orar y puso las manos sobre la mamá, sobre la cabeza de la mamá, y la oración fue: quítale la cabeza a mi mamá, Señor, quítale la cabeza. Pero Dios, como es tan inmensamente sabio, sabía cuál era la intención del niño, y el dolor de cabeza de la mamá se le fue inmediatamente. Inmediatamente ella recibió sanidad. Enseñémosle a nuestros hijos que hay un enemigo que perseguirá el alma, y que ellos no se pueden dejar llevar, perder lo más valioso que existe en el ser humano, que es el alma, y que hay que cuidarla, y que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el alma, y que ellos puedan reprender y tener la autoridad. Que enseñarles también que ellos pueden tener los dones del Espíritu Santo, enseñarles lo de los dones del Espíritu Santo. Todo esto pueden nuestras generaciones aprender, los dones del Espíritu Santo, para que ellos sean usados por el Señor. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿qué saben sus hijos de la lucha espiritual? ¿Qué saben de los portentos y milagros que Dios hace? ¿Qué les ha enseñado? ¿Qué saben de echar fuera demonios? ¿Qué saben de enfrentar los ataques del maligno? ¿Qué saben de definir entre tentación, prueba o una disciplina? Porque esas son las 3 cosas que hay que saber discernir: tentación, prueba y disciplina. Todo esto lo tenemos que enseñar a nuestras generaciones, y les digo, Vida en Acción tendrá generaciones benditas, porque la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Concluyo dándoles unos consejos. Primero, cerciórate de que tus hijos conozcan al Señor, o enséñale a conocerlo. Llévalos a una experiencia que conozcan al Señor, tus hijos o tus nietos. Segundo, inculca siempre el temor de Dios en sus vidas. ¿Sabe qué define la Biblia como temor de Dios? Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal. El temor, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Pero qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal. Eso dice Proverbios 8. Entonces, enseñarles el temor de Dios, a aborrecer el mal, que puedan discernir muy bien entre lo que es malo y lo que es bueno. Enséñeles a guerrear contra el enemigo. Enséñeles que hay un enemigo acérrimo de nuestras almas, que quiere la frustración, que quiere la desgracia, que quiere la ruina, pero que ellos no van a tener ruina, sino ellos van a tener bendición de parte de Dios, porque ellos serán más que vencedores en el nombre de Jesús. Enséñeles a honrar el llamamiento de Dios, las leyes y las tradiciones que Él ha establecido. Enséñeles los mandatos divinos.
Pero algo tan importante es: interceda por ellos continuamente para que sean siempre guardados del mal. Interceda por ellos, doble rodilla. Nosotros somos producto de una madre que supo doblar rodilla ante Dios por todos sus hijos para que conociéramos al Señor. Y esas oraciones fueron increíbles porque Dios contestó las oraciones de mi madre. Entonces, mis hermanos, tenemos que mirar que la salvación se dé generacionalmente, que ninguno de nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni bisnietos, si el Señor nos permite ser bisabuelos, bueno, que ninguno de nuestras generaciones se pierda, sino que al contrario levantemos generaciones santas, a generaciones muy preparadas para enfrentar todo lo que viene, y generaciones que tienen una mentalidad de un país transformado. Y vamos a ver una Colombia distinta. Amén. De pies, hermanos, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar por nuestras generaciones. Pero antes de orar por nuestras generaciones, voy a pedir a preguntar si alguien aquí nos visita hoy por primera vez, invitado por alguien. Si está aquí, levante su mano. ¿Hay algún invitado que quisiera hacer algún saludo? ¿Hay algún invitado, invitada que esté aquí por primera vez? No hay invitados. Bueno, entonces vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano y hermana. Cierre sus ojos. Piense en su familia. Los que no tienen hijos, piensen en que pueden tener hijos espirituales, y esto aplica también para ustedes. Generaciones rectas. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Y hermano, y empiecen a orar por cada uno de sus hijos. Y los que son abuelos, empiecen a orar por sus nietos. Y pídanle al Señor, los que han tenido hijos, que han estado en el Evangelio y de pronto están retirados, en el nombre de Jesús, haga proclamaciones hoy de que ellos pronto volverán a tomar el camino, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, amén. Haga correcciones en su vida. Si la situación ha sido que sus hijos o sus generaciones no se han mantenido en la palabra, porque tú has tenido alguna participación de mal testimonio, arrepiéntete de ello. Dile al Señor: perdóname, yo quiero, Señor, vivir una vida recta, una vida que levante generaciones para la gloria de Dios. Oh Padre, te amamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Te damos toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Si hay familias ahí que se puedan unir, salir de su puesto, unirse y orar por las generaciones, que la generación de los rectos sea bendita, hermanos, háganlo. Únanse ahí como familia en el nombre de Jesús, y oren por sus hijos. Levanten clamor por ellos, levanten clamor por las generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, coloco, Padre, mis generaciones, mis hijos, Padre, mis nueras, mi yerno, Señor, mis nietas, mis nietos, Señor, en el nombre de Jesús, los coloco delante de ti. Cúbrelos con tu sangre, llénalos de tu presencia, llénalos de tu sabiduría, dale este entendimiento de tu palabra. Oro por cada uno de los hijos y nietos de mis hermanos aquí en esta mañana, Señor, y proclamo bendición generacional. Proclamo que la generación de los rectos de Vida en Acción será bendita. La generación de los rectos será bendita. Proclamo bendición para los hijos de mis hermanos. Proclamo bendición para los nietos, para los bisnietos. Proclamo bendición para cada generación en esta mañana, Padre. Dios mío, gracias te damos porque tú estás haciendo una obra grande. Dios de los cielos,
Que también clamo por aquellos que se han ido, que han dejado tu palabra. Señor, revélate a ellos, revélate a ellos, revélate a ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, oh Dios, porque ellos los tendremos de nuevo en este recinto o en cualquier otro recinto eclesial. Señor, glorificando tu nombre, dándote gracias, Señor, por ser Padre, hijos tuyos, o por los logros alcanzados, bendito Dios. Te amamos, Padre Celestial. Te bendecimos en esta preciosa mañana. Oh Rey, gracias, gracias, Señor, porque se levantarán hijos con mentalidad transformadora. Se levantarán hijos que te amen con todo el corazón. Se levantarán hijos, Señor, que te sirvan también con todo el corazón. Padre, la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Y proclamo, Padre, tu bendición sobre la congregación en esta mañana. Proclamo tu gloria, proclamo tu grandeza. Proclamo, Señor, que vida abundante, Señor, se dará en esta congregación, Padre. La gloria para ti, la honra para ti. Señor, también en esta mañana oro que tú traigas sanidad al enfermo. Oro, Padre, que esa enfermedad en los cuerpos huya en el nombre de Jesús, huya en el nombre de Cristo. Toda enfermedad, toda dolencia huye, toda enfermedad, toda dolencia huye. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, sanidad. Tú ya llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Padre. Señor, y hoy proclamamos que somos sanos. Hoy proclamamos sanidad. Hoy proclamamos victoria, Señor. Dios mío, gracias, Padre, y también oro por la situación económica de aquellos que están pasando momentos duros, momentos difíciles en su profesión. Señor, que están padeciendo desempleo. Señor bendito, que están padeciendo situación de deudas. En el nombre de Cristo, clamo milagros económicos. Clamo, Señor, que la gloria tuya, Señor, se deje ver a través de milagros, señales y maravillas, para poder contar a nuestras generaciones y compartir con ellos el poder tuyo, la grandeza tuya, la gloria tuya, Señor. Padre, gracias por obrar milagros. Gracias, Señor. Cada milagro que mi hermano y mi hermana está esperando en esta mañana, yo lo declaro realizado. Lo declaro realizado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Levanta un aplauso de acción de gracias al Señor por lo que Él ya nos oyó. Ya Dios nos oyó. Ya Dios nos oyó. Ya Dios va a obrar milagros y señales y prodigios en medio nuestro. Y la generación de los rectos será bendita en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y seguimos adorando al Señor, alabándole y glorificándole en esta mañana, en este día de ayuno, para la gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Señor.